Hoy exploraremos un versículo poderoso que ha sido descubierto en el Evangelio perdido de Santo Tomás, un texto que no está en la Biblia que conocemos, pero que ofrece enseñanzas profundas y cercanas a las palabras reales de Jesús. Este Evangelio estuvo oculto durante más de 1000 años, enterrado bajo tierra en una cueva en Egipto. Lo curioso es que fue encontrado por un pastor, quien, mientras buscaba a una oveja perdida, descubrió estas ánforas con pergaminos que contenían textos sagrados. Entre estos textos se destaca el Evangelio de Santo Tomás, que nos ofrece una mirada única a las palabras de Jesús, sin interpretaciones, sin filtros, solo la verdad pura. Uno de los versículos más poderosos dice: «Quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte». Reflexionemos sobre esto por un momento. Jesús nos está diciendo que entender verdaderamente sus palabras puede liberarnos del miedo a la muerte. No se refiere a la muerte física necesariamente, sino a una comprensión más profunda de lo que significa vivir y trascender esta existencia física. Ahora, ¿qué es la muerte realmente? Para muchos, es el fin de la vida, pero Jesús nos invita a ver más allá de esa definición. Nos habla de una vida plena, una vida que continúa más allá del plano físico. Al entender sus enseñanzas, podemos encontrar una paz que va más allá del temor a la muerte. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: hay algo más grande esperándote, algo que te dará propósito y sentido. Este versículo nos invita a preguntarnos si estamos viviendo realmente o si solo estamos sobreviviendo, temerosos de lo que vendrá después. Pasemos al segundo versículo clave: cuando encuentre, se turbará, y al turbarse, se maravillará y reinará sobre el todo. ¿Alguna vez has encontrado una verdad tan profunda que te desconcierta? Al principio, puede generar confusión, incluso miedo. Sin embargo, ese estado de turbación es el inicio de algo más grande. Es una señal de que estás a punto de experimentar un cambio transformador. Este versículo nos recuerda que, aunque el cambio puede ser incómodo, es necesario para crecer. Y es justo en ese momento de asombro cuando podemos empezar a ver el mundo con otros ojos. Las verdades profundas de la vida nos invitan a mirar más allá de lo superficial y comenzar a comprender nuestro lugar en el mundo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has descubierto algo sobre ti mismo que te ha hecho replantear todo? Tal vez fue una experiencia difícil, pero al final te llevó a una nueva comprensión de quién eres y de lo que puedes lograr. Jesús nos enseña que ese momento de asombro, esa maravilla, nos permite reinar sobre el todo. Esto significa tomar el control de nuestras vidas, entender que tenemos el poder de transformar nuestra realidad y vivir con propósito. Este versículo es una invitación a que no nos conformemos con una vida limitada, sino que busquemos activamente esas verdades que nos harán crecer y nos permitirán reinar sobre nuestras circunstancias. El tercer versículo es quizás el más conocido. Si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Este es un mensaje clave que nos recuerda que el reino de Dios no está en algún lugar lejano o inaccesible. No lo encontraremos mirando hacia el cielo o buscando en los confines de la tierra. El reino está aquí y ahora, dentro de nosotros y en nuestro entorno. Esta enseñanza es poderosa porque nos libera de la necesidad de buscar la divinidad en lo externo. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a buscar en nuestra propia vida la manifestación de lo divino. Jesús nos está diciendo que no necesitamos intermediarios para conectarnos con Dios, que la clave está en el autoconocimiento. Si comprendemos esta verdad, seremos capaces de ver el reino de Dios no solo dentro de nosotros, sino también en cada aspecto de nuestra vida diaria. Este versículo nos recuerda que, en lugar de buscar respuestas en lugares externos,
debemos mirar hacia adentro. Todo lo que necesitas ya está en ti. Las respuestas que buscas, la paz que anhelas, la conexión con lo divino, todo está a tu alcance si te permites buscar en tu interior. Este es el mensaje central del Evangelio de Santo Tomás. El autoconocimiento es la clave para entender el reino de Dios. Al conocernos a nosotros mismos, nos conectamos con lo divino y encontramos una vida más plena, más significativa. Esta búsqueda interna no es fácil. Nos desafía a enfrentarnos a nuestras dudas, a nuestras creencias limitantes, pero es un camino que nos lleva a la verdad y a la libertad. Como Jesús dijo, «Conoced la verdad y la verdad os hará libres». Finalmente, quiero que reflexionemos sobre lo que esto significa para nuestras vidas hoy. ¿Estás buscando respuestas en el lugar equivocado? ¿Te has detenido alguna vez a escuchar esa voz interna que te guía? El Evangelio de Santo Tomás nos invita a mirar hacia adentro, a confiar en nuestra sabiduría interna y a reconocer que el reino de Dios ya está presente en nosotros. Al hacerlo, podemos vivir una vida llena de propósito, paz y poder personal. Recuerda que este viaje hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino es uno que todos podemos emprender. No necesitas buscar en lugares lejanos ni esperar señales grandiosas. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Donde podría haber estudiado con maestros espirituales y aprendido sobre otras religiones y filosofías. Esta idea, aunque popular en algunos círculos, carece de apoyo sólido entre los eruditos bíblicos tradicionales. Las tradiciones místicas y esotéricas cristianas también han explorado los años perdidos de Jesús. Algunas corrientes del misticismo cristiano sugieren que Jesús pasó este tiempo en profunda meditación y autorreflexión, preparándose para su misión pública. Esta visión se alinea con la idea de que Jesús necesitaba un periodo de retiro y preparación para cumplir con su rol como el Mesías. Las teorías y tradiciones cristianas sobre los años perdidos de Jesús son diversas y variadas, desde los padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría y San Agustín hasta los textos apócrifos y las teorías contemporáneas. Todas estas interpretaciones intentan dar sentido a un periodo de la vida de Jesús que permanece envuelto en misterio. Aunque no tenemos respuestas definitivas, estas especulaciones enriquecen nuestra comprensión de la figura de Jesús y su preparación para la misión que cambiaría el curso de la historia. Los evangelios apócrifos son textos antiguos que relatan eventos de la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. Estos escritos, aunque no reconocidos como inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas, ofrecen perspectivas fascinantes y a veces controvertidas sobre la vida de Jesús, especialmente sobre los años que los evangelios no cubren. Uno de los evangelios apócrifos más conocidos es el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Aunque no proporciona una narrativa continua de su vida, su importancia radica en que presenta a Jesús como un sabio maestro que comparte conocimientos esotéricos con sus discípulos. El Evangelio de Tomás comienza con una declaración intrigante. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Entre sus enseñanzas encontramos dichos como: el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará y reinará sobre el todo. Otro texto apócrifo relevante es el Evangelio de la infancia de Tomás. Este escrito, que probablemente data del siglo II, pretende llenar el vacío de los años perdidos de Jesús al narrar episodios de su infancia. A diferencia de los evangelios canónicos, que solo mencionan brevemente su infancia, el Evangelio de la infancia de Tomás presenta a un niño Jesús realizando milagros y mostrando un conocimiento extraordinario. En uno de los relatos más conocidos, Jesús, a los 5 años, crea pájaros de barro y les da vida, un milagro que asombra a los espectadores,
pero también causa problemas con las autoridades locales. Otra historia notable del Evangelio de la infancia de Tomás describe cómo Jesús, al ser reprendido por un maestro por su comportamiento, demuestra su sabiduría sobrenatural al corregir y enseñar al maestro sobre la ley y los profetas. Estas narraciones pintan una imagen de un Jesús prodigioso y a veces impredecible, ofreciendo una perspectiva dramáticamente diferente de la figura más controlada y compasiva que encontramos en los evangelios canónicos. Aunque los evangelios apócrifos no son aceptados como auténticos por la mayoría de las denominaciones cristianas, su relevancia radica en su capacidad para ofrecer una visión más amplia de cómo los primeros cristianos y las comunidades cercanas a ellos imaginaban y entendían a Jesús. Estos textos también reflejan las diversas corrientes teológicas y doctrinales que existían en los primeros siglos del cristianismo, muchas de las cuales fueron eventualmente consideradas heréticas. Los evangelios apócrifos han influido en la literatura, el arte y la cultura cristiana a lo largo de los siglos. Su representación de un Jesús niño que ya realiza milagros y posee un conocimiento profundo y misterioso ha capturado la imaginación de generaciones de creyentes y estudiosos. Aunque su historicidad es cuestionable, estos relatos enriquecen nuestra comprensión de la figura de Jesús y la diversidad de interpretaciones que surgieron en torno a su vida y enseñanzas. En conclusión, los evangelios apócrifos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la infancia de Tomás ofrecen una visión fascinante y alternativa de la vida de Jesús, especialmente de los años no documentados en los textos canónicos. Aunque no forman parte del canon bíblico, su estudio proporciona valiosas perspectivas sobre las primeras interpretaciones cristianas y la compleja figura de Jesús, que continúa inspirando a millones alrededor del mundo. Una de las teorías más intrigantes es que Jesús pudo haber viajado a lugares lejanos como la India, Persia y otros territorios, donde habría podido aprender de diversas culturas y religiones. Aunque estas ideas no están respaldadas por evidencia concluyente, ofrecen una perspectiva fascinante sobre las posibles influencias en la vida de Jesús. Una de las teorías más populares sugiere que Jesús viajó a la India. Esta hipótesis se basa en relatos de tradiciones indias y tibetanas que mencionan a un hombre santo extranjero que visitó la región en tiempos antiguos. Algunos investigadores, como Nicolás Notovich en el siglo XIX, afirmaron haber encontrado documentos en monasterios tibetanos que describen a Jesús, a quien se refieren como Isa, viajando a través de la India y el Tíbet, aprendiendo y enseñando. Según estas historias, Jesús estudió el hinduismo y el budismo, adquiriendo conocimientos espirituales que luego integró en su propio ministerio. Aunque estas afirmaciones han sido ampliamente desacreditadas y se consideran pseudohistóricas, la idea persiste en algunos círculos. Los defensores de esta teoría argumentan que ciertas enseñanzas de Jesús sobre la compasión, la no violencia y la espiritualidad interior podrían haber sido influenciadas por el pensamiento oriental. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos y teólogos tradicionales sostienen que no hay evidencia histórica sólida que respalde estas afirmaciones. Otra teoría plantea que Jesús pudo haber viajado a Persia, donde entró en contacto con el zoroastrismo. Esta antigua religión, fundada por Zaratustra, comparte algunas similitudes con el judaísmo y el cristianismo, como la dualidad entre el bien y el mal, el concepto de un juicio final y la idea de un Salvador futuro. Es posible que, de haber viajado a Persia, Jesús hubiera encontrado resonancias con sus propias creencias y ampliado su comprensión de temas teológicos y filosóficos. Además de India y Persia, algunos teóricos sugieren que Jesús pudo haber viajado a Egipto, que tenía una rica tradición de conocimiento esotérico y místico. Egipto ya había influido en la cultura judía y se sabe que la familia de Jesús vivió allí brevemente durante su infancia para escapar de la persecución de Herodes. En Alejandría, un centro de aprendizaje y filosofía, Jesús podría haber estudiado con sabios y místicos, adquiriendo conocimientos que más tarde se reflejarían en su ministerio. Si bien estas teorías sobre los viajes de Jesús no pueden ser probadas y permanecen en el ámbito de la especulación,
resaltan la fascinación por comprender las posibles influencias externas en su vida y enseñanzas. La idea de que Jesús pudo haber interactuado con otras culturas y religiones nos invita a considerar la universalidad de sus mensajes y cómo podrían haber sido moldeados por una gama más amplia de experiencias y conocimientos. Aunque las evidencias históricas que apoyan estos viajes son escasas, estas teorías continúan inspirando a quienes buscan una comprensión más amplia de la vida de Jesús. En última instancia, ya sea que Jesús haya viajado a estos lugares o no, la especulación sobre sus posibles viajes y las influencias culturales subraya la riqueza y complejidad de su figura histórica y espiritual. La reflexión sobre estas posibilidades nos ayuda a apreciar la profundidad de sus enseñanzas y su impacto duradero en diversas tradiciones religiosas y filosóficas en todo el mundo. La misteriosa brecha de 18 años en la vida de Jesús, conocida como los años perdidos, ha sido un terreno fértil para las reflexiones teológicas y espirituales. Los silencios bíblicos, es decir, aquellos periodos de la vida de Jesús que los evangelios no abordan, han generado diversas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos. Estas interpretaciones no solo intentan llenar el vacío histórico, sino que también buscan extraer lecciones espirituales y teológicas de lo que no se dice explícitamente en las Escrituras. Una de las interpretaciones más comunes de estos silencios es que representan un periodo de preparación y formación espiritual para Jesús. Algunos teólogos sugieren que, durante estos años, Jesús estaba profundizando en su relación con Dios y entendiendo más plenamente su misión. Esta interpretación se basa en la idea de que Jesús, aunque divino, también experimentó un desarrollo humano y espiritual. Así, estos años silenciosos podrían haber sido un tiempo de crecimiento personal y espiritual necesario para su posterior ministerio público. Teólogos modernos como Wright han reflexionado sobre cómo estos años perdidos encajan en el contexto de la misión de Jesús. Wright sugiere que el silencio de los evangelios podría enfatizar que lo más importante sobre Jesús no es una biografía exhaustiva, sino su identidad y su misión como el Hijo de Dios. El énfasis no está en cada detalle de su vida, sino en lo que hizo y enseñó en su ministerio público, su muerte y su resurrección. Otros teólogos, como Karl Rahner, han explorado el concepto de anonimato divino en los años perdidos de Jesús. Rahner propone que este periodo de silencio puede ser visto como una manifestación del misterio de la Encarnación, donde Jesús vivió una vida humana común y corriente. Esta interpretación sugiere que, en su anonimato, Jesús compartió plenamente la condición humana, incluyendo el crecimiento, el aprendizaje y las experiencias cotidianas, lo que refuerza la idea de que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Además, algunos teólogos contemporáneos utilizan los silencios bíblicos para reflexionar sobre la importancia del misterio en la fe cristiana. Richard Rohr, por ejemplo, argumenta que la espiritualidad cristiana se beneficia del reconocimiento de lo desconocido y lo inefable en la vida de Jesús. Este misterio invita a los creyentes a confiar en Dios incluso cuando no tienen todas las respuestas y a buscar una relación más profunda y personal con lo divino. Desde una perspectiva pastoral, los silencios bíblicos también ofrecen una oportunidad para que los creyentes encuentren consuelo en sus propios periodos de incertidumbre y espera. Rinen habló sobre cómo los tiempos de silencio y aparente inactividad pueden ser periodos de profundo crecimiento espiritual y preparación. Al igual que Jesús pudo haber pasado esos años en preparación silenciosa, los creyentes pueden ver sus propios tiempos de espera como oportunidades para crecer en fe y comprensión. En conclusión, las reflexiones teológicas y espirituales sobre los años perdidos de Jesús nos invitan a considerar el valor del silencio y el misterio en la narrativa cristiana. Los silencios bíblicos no son meramente ausencias de información, sino que pueden ser vistos como espacios llenos de significado potencial. Al reflexionar sobre estos periodos, teólogos y creyentes pueden encontrar nuevas perspectivas sobre la vida de Jesús y su propia espiritualidad. Estos años perdidos, aunque envueltos en misterio,
continúan siendo una fuente rica de contemplación y enseñanza para la fe cristiana. A lo largo de este vídeo, hemos explorado el fascinante misterio de los 18 años perdidos de Jesús. Hemos examinado las posibles explicaciones y teorías que intentan arrojar luz sobre este enigmático periodo, desde los escritos de los padres de la Iglesia hasta los relatos de los evangelios apócrifos y las especulaciones sobre sus posibles viajes y enseñanzas. Antes de despedirnos, les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué teoría les parece más plausible o interesante? ¿Han encontrado alguna nueva perspectiva sobre la vida de Jesús a partir de este vídeo? Si disfrutaron este contenido y quieren seguir explorando más misterios y enseñanzas sobre la vida de Jesús y otros temas fascinantes de la Biblia, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. No olviden darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Su participación y apoyo son fundamentales para que podamos seguir creando contenido de calidad. Su participación y apoyo son fundamentales para que podamos seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración del misterio de los años perdidos de Jesús. Esperamos que esta reflexión enriquezca su comprensión y espiritualidad. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de bendiciones.